Educación bimodal, un modelo de reinvención. La pandemia ha traído como consecuencia diversas interpretaciones de algo que venimos haciendo ya desde hace años en el ambiente universitario. ¿Sí? Y en ese sentido, permítanme iniciar desde aquí a ver si se va visualizando y ya cuando llegue la plantilla, pues cambiamos el modo. Entonces, esta situación de la pandemia ha hecho emerger un sinfín de ideas bien interesantes para poder atender las necesidades educativas. Todos los que estamos aquí y seguramente pues que tenemos algo que ver con la educación, porque sencillamente somos usuarios de la educación o porque somos educadores, en cualquiera de los dos roles que ejerzamos, nos hemos visto preocupados de cómo la educación de alguna manera entró en un proceso de disrupción, ¿sí? Como dice Juan Domingo Farnós, él ha venido desde hace años ya planteando el modelo de educación disruptiva. Recuerden que esa palabra disruptiva de alguna manera rompe, ¿no? Disrupción es romper. Entonces la pandemia lo que ha sido es un momento de ruptura, de una ruptura en la que no nos quedó de otra que irnos a los medios digitales. Y digo no nos quedó de otra porque a la par que iniciativas como UTEL, ISAE Universidad, la Universidad Central de Venezuela y otras universidades en todo el hemisferio que han ido de la mano con el proceso de tecnologización y digitalización de la educación, no menos cierto es que había mucha resistencia en muchísimos de los que ejercemos la docencia. Entonces, de educación bimodal tenemos años hablando. Una educación bimodal es una educación hecha en dos modalidades, o al menos en dos modalidades. Y eso es lo primero que quiero que hagamos como una primera actividad de inicio. A ver si se me da la posibilidad de que podamos interactuar. Les voy a pedir lo siguiente. A través del chat, yo les voy a dar un enlace adicional. Y les voy a pedir que puedan ingresar a él cuando se los pase con un pequeño código de 6 letras. Es muy sencillo, ¿ok? Es muy sencillo. El www.joinpd.com y van a poner el siguiente código. ¿Ok? Va yendo, hay un mensaje directo, vamos a ver acá a todos, www.joinpd.com. Ahora sí, les ha llegado a todos. Y vamos a esperar que inicialice. Entonces vamos a ir pensando en nuestra mente dos ideas que nos vienen a la cabeza, dos ideas que nos vengan con respecto al título. ¿Sí? Aquí están el pequeño código, ¿no? Son 6 letras. Lo coloco también en el chat para que lo podamos arrancar. ¿Qué sucede con esto? Que en la medida en que ustedes ingresen a ese enlace y colocan estas 6 letras que son el código, van a empezar a interactuar con la presentación en la medida en que yo avance. Y podrán escribir sus ideas en la medida en que se les vayan preguntando. ¿Vale? Entonces, repito, vamos a hacer clic en ese enlace o a abrir el enlace o a pegar, a copiar y a pegar ese enlace, www.joinpd.com, y colocamos esas 6 letras, I, C, T, B, Y, T. Y de yegua, I de iglesia, C de casa, T de tomate, B de bueno, Y de yegua, T de tomate. Bien.
Vamos a esperar a que se conecten. Fíjense que me va diciendo en pantalla que todavía no se ha conectado nadie. Vamos a ver si nos podemos conectar para poder interactuar. Vamos a ir pensando en la medida en que carga, ¿ok? Ya hay 9 estudiantes. Perfecto, debe aparecerles esta página. Algunos no han podido entrar. Vamos a repetir, en el chat tienen la información. Colocamos www.joinpd y en la parte superior derecha de mi pantalla tienen siempre ese código ICTBYT. Perfecto. Para Yabel. Gracias, Cindy, por el recordatorio. Y me va ayudando entonces Cindy en el chat. Ok, debe aparecer la primera página. Entonces veamos el título y ahora avancemos. Y comienza a aparecer un espacio donde ustedes pueden escribir e incluso dibujar. Tienen una opción con bastantes colores, lápices y van a ver una letra T. En esa letra T pinchan y pueden escribir tanto en el número 1 como en el número 2, como que si estuviesen haciendo un cuadro de texto en PowerPoint. ¿Sí? Escribe 2 ideas que vienen a tu mente con el tema de hoy y les coloco el tema o el título. Educación bimodal, un modelo de reinvención. ¿Qué ideas vienen a la mente de ustedes en este momento como punto de partida para poder arrancar con este trabajo? Esto no se guarda en la nube, no hace falta que haya, no hay un botón de guardar, eso va quedando allí en la nube y yo después puedo publicar. Si les pido, si lo desean, eso no hace falta que lo firmen, pero si lo desean, firmen. Les va a pedir iniciar una sesión, sobre todo para el resguardo de datos, pero eso es con únicos fines académicos, por supuesto. Gracias, Ricardo. Muy bien. Por el enlace de esa forma. Eso sobre todo porque algunos también pueden entrar directamente desde su celular. Ok, vamos a ver, hay 10 que han intentado responder. Aquí yo voy viendo la respuesta. Entonces, tranquilos, sigan respondiendo. Dos ideas que vienen a tu mente con el tema de hoy. Hay 11 personas respondiendo de 20 que se han unido al enlace. Los que no pueden unirse o hayan tenido alguna dificultad, no dejen de pensar sus dos ideas y comentárnoslas por el chat en el momento en que empecemos a compartirlas. El tema de hoy sería educación bimodal, un modelo de reinvención. Ese sería el tema, ¿sí? Educación bimodal, un modelo de reinvención. ¿Qué ideas vienen a tu mente cuando escuchas ese título, ese tema? A ver, por aquí no logrado. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo logrado? Vamos a intentar lograrlo para todos. Es sencillamente entrar, hacer clic en este enlace. Voy a copiarme del tuyo, Ricardo. Ok, muy bien. Nadie se nos puede quedar por fuera. Aquí está el enlace de nuevo, de cortesía de Ricardo, y las letras de acceso es ICT, BYT. Se escriben corridas. Se colocan en dos grupos para mayor visualización, pero se escriben corridas. Muy bien, José Daniel, excelente, Tulio. Eso. Ahora haga clic en ese enlace para poder acceder. Se le va a abrir una ventana adicional. Entonces, en esa ventana no importa que no vuelvan al Zoom, porque pueden seguir viendo toda la presentación. Bien. A ver, que se pueda ver lo que escriben. Ok, pueden usar
pintar, pueden escribir, pueden rayar con colores. Ok, hay algunas cosas súper interesantes que vamos a comenzar a procesar. Fíjense, yo puedo ver lo que cada uno ha escrito sin necesidad de su nombre, pero son ideas que apuntan a un inicio, ¿no? Como actividad de inicio. Dos ideas que vienen a tu mente: distancia y educación. Importante detalle de la distancia, porque la educación bimodal ya nos pone en una forma diferente, ¿no? Distancia. Esa palabra dice mucho, aunque parezca pequeña, ¿cierto? Vamos con lo que nos dice Richard. Educación con dos modalidades y evolución de las herramientas de educación. Excelente, gracias Richard. Conocimientos, aprender, qué bueno. Psicología, organización, tiene bastante de psicología, entre otros. Educación y formación a distancia, nos dice Arturo, y también nos dice un nuevo método de educación digital, ¿sí? A través, no veo qué más dice, pero termina diciendo vanguardia. Gracias, Arturo. Educación a distancia, método impreso y digital. Interesante ese detalle. Veremos si responde a esas preguntas o esas palabras. Desarrollo de la tecnología en el aula. Muy bien. Otra idea: innovar en conocimiento y poder mostrar mejor capacidad de desarrollo. Eso, excelente. Estas son las ideas que están viniendo a nuestra mente con esa temática, ¿no? Educación bimodal, un modelo de reinvención. Educación que se imparte tanto presencial o virtual. Muy bien, ya llegaron ideas que están intentando definir. Le ofrece a los alumnos la flexibilidad de elegir la modalidad que más se acomode a ellos. Esto está interesante porque nos va a obligar a volver a definiciones importantes sobre educación a distancia, educación virtual, educación bimodal y este nuevo término híbrido que se ha venido acuñando recientemente. Esto nos lo dice Adrián. Muy bien, gracias Adrián. Modelo flexible y herramienta digital, así es. Integración, innovación, nos dice Yarisbet Aguilar. Gracias, Yarisbet. Superación y activo. Interesante porque esa es la idea en esta dinámica inicial. Mejorar, avanzar, y bueno, fíjense el esfuerzo que siempre teniendo ahí las herramientas de colores, pues aunque sea para rayar, aunque sea para hacer ideas que uno puede interpretar de cualquier forma. Esto parecen unos ojos así como viendo a dónde vamos, ¿no? Interesante. Virtualidad híbrido, ¿vale? Un poco lo que he dicho ahora con la palabra de reciente, ¿no? De recién acuñada. Eliminar barreras, facilidad, tecnología, flexibilidad. Excelente, Giselle. Sería la suma de dos modalidades. O es como presencial, es como una acción presencial. Gracias, Giselle, por tu carita feliz. Lugares lejanos donde puede entrar la educación. Interesante visión que amplía, y educación para superar. Innovación, nuevos retos, por aquí estábamos rayando, qué bueno, porque esa también es la idea, ¿no? Hacer las cosas que puedan generar elementos diferentes, pero que podamos aprender. La educación bimodal, nos dicen por acá, es el aprendizaje impartido desde varias modalidades de aprendizaje a distancia y presencial. Importante ese detalle que nos permite aclarar. Dos modalidades de estudio es la nueva adaptación tecnológica para poder optimizar el estudio. Interesante lo de la nueva adaptación tecnológica. Eso hay que sacarle punta. Aprendizaje de manera presencial y a distancia. Aprendizaje, innovación intelectual, tiene tanto los docentes como los alumnos. Por aquí todavía están escribiendo. Vamos a ver que escriba el compañero o compañera. Todo digital, pero a tiempo real. Interesante. Plataforma de primer nivel para mejorar cada aprendizaje. Dos ideas que le vienen aquí a los compañeros: iniciativa
e innovador. Pues va futuro e innovación. Aquí quisimos escribir a mano alzada, como dicen, y también eso hace falta, ¿verdad? Mucho teclado a veces, más bien hace falta digital. Opciones para más conocimientos. No sé si son comodidades o comodidad, muy bien. Están escribiendo flexibilidad, aprender a distancia, modalidad flexible, ¿no? Todavía siguen habiendo ideas, síganlas escribiendo porque podemos volver sobre ellas para que las terminen de preparar. Por aquí, tanto los docentes como los alumnos tienen mayor oportunidad para acceder a la educación. Entonces, fíjense, ¿qué pasa con todas estas ideas que ustedes han mencionado? Conviene aclarar algunos elementos que nos van a poder ayudar en esta estructura de comprensión de un modelo. Recuérdense que un modelo es una representación de la realidad. Algo que de alguna manera yo tengo en mi mente y coloco en un espacio, puede ser físico o escrito o sistematizado, que represente una realidad. Cuando yo hago un mapa cartográficamente, eso es un modelo, es una representación de un espacio geográfico. Cuando yo hago una maqueta, esa maqueta es un modelo, porque es una representación de lo que puede ser algo que ya existe, ¿sí? O la representación de algo que quiero que sea, que es lo que hacen los arquitectos, los diseñadores, ingenieros civiles, cuando diseñan un proyecto que requiere de alguna manera medidas, proporciones, y lo ejecutan. Entonces, los modelos, sobre todo en educación, tienen que ver con eso. Los modelos son una forma de representar la realidad. Entonces, ¿qué les estoy ofreciendo esta noche? Bueno, el ejercicio académico de un modelo que he ido armando a medida que he ido investigando sobre bimodalidad. Y eso arranca desde el año 2007. En el año 2007 comienzo a investigar sobre bimodalidad y en los años superiores publicamos dos investigaciones al respecto. Una específicamente diseñada para repensar una estructura universitaria y otra repensar una asignatura que podía darse en formato bimodal, con lo cual no es una propuesta nueva. Eso es lo primero que hay que decir, que la bimodalidad no nace con la pandemia. Eso hay que decir. Algunos autores, les he dicho ya uno, Juan Domingo Farnós, al que pueden ubicar en las redes y en diversas conferencias que están en muchos medios. Tenemos un autor que para mí es un referente importante en todo lo que es educación a distancia, que es el doctor Lorenzo García Aretia, que pues tiene muchísima trayectoria en diversas universidades, en la Cátedra de UNESCO para la Educación a Distancia, y ha ido colocando las bases sobre muchas de estas ideas que hoy nos unen. La primera es que él mismo reconoce que de la bimodalidad tenemos años trabajándola, ¿no? De diversas maneras. Por lo tanto, no es nueva. El concepto híbrido es una manera, un neologismo, una palabra que ha salido nueva y que ha venido a remozar, cuando nosotros limpiamos algo y lo mejoramos, y está bien, ha venido a remozar el lenguaje de las redes para muchas personas que ahora han visto este espacio pedagógico como una gran novedad y que definitivamente lo es, porque lo miramos con otros ojos. Antes de la pandemia, ¿quién tenía o quién utilizaba la bimodalidad? Bueno, universidades, centros de estudios superiores que con mucha precisión intentaban fomentar estas estructuras. Y asimismo iniciativas como UTEL Universidad, una universidad 100% en línea. Pero eso estaba concentrado en la educación superior. La pandemia, ¿qué ha hecho y por qué el término híbrido? Porque ha llegado a
todo el proceso educativo, desde los más pequeñitos hasta los que se están profesionalizando en la educación universitaria. Entonces, desde allí, ahí sí podemos hablar que la pandemia ha renovado el concepto de bimodalidad, pero ya no es un concepto nuevo. Por eso hablamos de que es un modelo que se reinventa, un modelo que está en reinvención, ¿sí? Porque existía y ahora se está mejorando. Segundo detalle de lo que ustedes han escrito en principio. Necesitamos distinguir. La educación a distancia es el horizonte general de una educación flexible y que no está mediada por un lugar y un tiempo específico. Eso es educación a distancia. ¿Ok? En ese sentido, esa educación a distancia pues tiene muchas maneras de plantearse, pero lo que ustedes han dicho claramente, flexibilidad, eh, mayor facilidades de acceso a la educación, han sido desde siempre principios de la educación a distancia. Dentro de la educación a distancia tenemos la educación virtual, en cuyo caso es una parte de la educación a distancia y sucede cuando hemos incorporado en las tecnologías de la información y la comunicación, y concretamente la Internet. La educación a distancia al principio nace por correspondencia, nace en otros espacios donde las guías o módulos instruccionales iban y venían y era la forma en que la gente que a veces no tenía otros accesos u otros tiempos se educaba. Con la educación virtual llegamos a un punto importantísimo. La Internet nos presenta plataformas, pero de trabajo casi siempre asincrónico. Solo algunas universidades, como la Universidad a Distancia de España, la UNIR y universidades al estilo de UTEL, que comenzaron a incorporar en esa sincronía modelos o clases en línea virtuales, donde no necesariamente el profesor tenía que conectarse a la par con el estudiante, pero el profesor grababa o pregrababa todas sus intervenciones y luego el estudiante la podía ver una, dos y tres veces, favoreciendo con ello una mejor atención, un mejor aprovechamiento de los recursos de aprendizaje y una serie de elementos valiosos. Pero fundamentalmente la educación era asíncrona. ¿Qué hace la pandemia? Fortalecer la educación virtual en línea, es decir, la sincrónica. Y es allí donde llegamos a los colegios. ¿Qué pasa en los colegios? Bueno, en una universidad, bajo el principio de la educación a distancia, que tiene tres horizontes: autoaprendizaje, autonomía y autogestión del conocimiento, un estudiante de bachillerato, un niño de preescolar, no te puede resolver eso de forma autónoma. Necesita apoyo, necesita una ayuda más constante. Y aunque la participación de los padres de familia es necesaria, no siempre es posible, por muchísimas razones que ahora mismo no vamos a abordar, pero que son necesarias que las tengamos en el tintero. Lo cierto es que la sincronía permitió que pudiésemos ver con muchos más elementos al docente en una interacción mucho más permanente. Entonces hay escuelas que su educación es totalmente virtual, remota, virtual. ¿Por qué? Porque es en línea además. Ese en línea ha jugado o juega todavía un papel preponderante en muchos colegios. Entonces, en toda esta ley de ideas, en todo este mare magnum de cosas, aparecen estos conceptos y cómo los debemos replantear en el entorno pedagógico de forma organizada. ¿Por qué? Porque entonces las escuelas dieron respuesta de una manera muy directa, pero de una manera inmediata, muchas veces sin reflexión, sin capacitación oportuna a los docentes. Otros hicieron lo mejor que pudieron y otros tenían en sus escuelas personas con formación en educación a distancia que le aportaron estructura. Entonces es un poco lo que tenemos en este modelo
y es un poco lo que queremos compartir. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos unas ideas importantes, 5 aspectos y un sexto aspecto que yo presento para que podamos verlo desde 2 perspectivas. Desde la reflexión pedagógica, por un lado, y desde las herramientas que aporten por otro. De la presencialidad a la bimodalidad es el contexto educativo que tenemos. Es decir, no podemos volver a las aulas sin haber valorado profundamente lo que ha sucedido con la incorporación de las tecnologías. Y eso es una tarea que todos los que estemos en el ámbito educativo, repito, docentes, directivos y los asistentes, los usuarios, los participantes, los estudiantes, cualquiera que sea su nivel, deben tenerlo muy en cuenta. No podemos volver a una presencialidad inmediata que no de alguna manera impida recuperar todo lo que hemos logrado a nivel de tecnología. Antes de avanzar, quiero también leer un poco lo que van colocando en el chat, sobre todo porque algunos, al no poder ingresar, lo hicieron por esta vía, cosa muy buena. Nos siguieron hablando de modalidad, diferentes formas de aprender. Esto está interesante porque la bimodalidad no es solamente las formas en que doy la clase, sino las diferentes formas en que aprendo. Vamos a quedarnos con esta idea para, ¿sí? Ana Elisa nos dice la interacción de 2 modelos que debemos reinventar o actualizar frente a una nueva realidad virtual, nada distinto a lo que vamos hasta ahora presentando, ¿cierto? Una educación sin barrera, Marce, hacia allí tenemos que apuntar, sin barreras de ninguna naturaleza, y que más allá de la bimodalidad sea multimodal, es decir, que podamos tener una visión tan amplia que nadie se nos quede por fuera. Un modelo flexible que dice Stephanie, así es. Joaquín, por otro lado, también nos avanza con proporcionar 2 modos, métodos o sistemas que operan de manera diferente. Y aquí, Joaquín, voy a ir contigo en esa forma que has planteado, porque algunos autores no, sobre todo en lengua hispana, no les gusta mucho cuando un concepto tiene el prefijo bi, porque desde el punto de vista del pensamiento filosófico, algunos asumen como que terminan siendo 2 realidades muy diferentes que no tengo posibilidades de casarlas, que no tengo posibilidades de verlas armónicamente. Pero eso es un detalle importantísimo a tomar en consideración. O sea, pareciera que no pudiésemos armonizar la presencia del maestro en el aula con el uso oportuno de herramientas tecnológicas. Eso hay que plantear. Y es parte del análisis que estamos haciendo con el modelo. Cristian nos comenta, ¿no? Con la virtualidad sale a la luz la necesidad de capacitación y actualización de todos los actores que componen el sistema educativo. Y así es, Cristian. El ojo ha sido puesto sobre los docentes. Sin lugar a dudas, tenía que ponerse sobre nosotros porque necesitamos dar una respuesta inmediata al proceso. Pero aquí ha tenido que formarse todo el mundo. Estudiantes que llamaremos millennial, centennial y todos los adjetivos que podamos colocarles y que a nivel académico y no académico están abundando y sobreabundando. Pero más allá del adjetivo, teníamos estudiantes con manejo tecnológico sin uso de herramientas tecnológicas pedagógicas, con lo cual también tocaba que se capacitaran. Padres de familia jóvenes, y que no por jóvenes se les hizo fácil el uso de las tecnologías y el seguimiento de las mismas con sus hijos. Luego, ha salido a reducir claramente la brecha entre el aporte de la familia real en el proceso educativo y lo que realmente está sucediendo en la relación escuela-familia-comunidad. ¿Ok? Toribio nos dice, comprendo que no debemos dejar a un lado las tecnologías a la hora de regresar totalmente a la modalidad presencial.
Ese es mi punto central, dice. No las podemos dejar a un lado. No conviene dejarla a un lado. No es justo dejarlas a un lado. Y creo que no es estratégico que queden a un lado. ¿Por qué? Porque el modo como están aprendiendo nuestros estudiantes ya no es la misma manera como aprendimos nosotros probablemente. Entonces, tenemos que ser justos con ese criterio. ¿Sí? Por aquí 3 mensajes. Yarisbet, muy bien. Para mí, mi modalidad sería entonces eliminar las limitaciones de aprendizaje. Así es, así es. O sea, que no es solo que yo enseño en línea y enseño presencial. No, es que tú aprendes presencial en la relación conmigo, docente, y con tus compañeros, pares y con el resto de los actores educativos, pero que también aprendes desde el autoaprendizaje, desde el uso de un video, desde el uso de una presentación en línea, desde diversas estrategias tecnológicas o no, pero que sirven en tu manera distinta de leer, de escribir y para usted de contar. Como dice Jorge, es una modalidad que ha llegado para quedarse para la educación. Solo que no a todos les llega esta herramienta y ese es el punto. En este momento nosotros necesitamos convertirnos en multiplicadores. Y por eso en cualquier foro que se me invita y me dan la libertad de sugerir temas o de proponer temas, yo me voy por esta línea. Porque nos hemos dedicado tanto, revisen ustedes YouTube, nos hemos dedicado tanto a hacer tantos tutoriales. En mi página van a conseguir un sinfín de tutoriales que he hecho para otros colegas, para la comunidad Google, en donde que soy líder de acá de Panamá, para como embajador Geniali, como certificado en el puzzle, y así sucesivamente, que nos quedamos tantos en las herramientas que perdemos de vista el foco pedagógico de la herramienta. Y ese es el peligro. También el docente se siente saturado porque ya no sabe con cuántas herramientas tiene que lidiar al día, amén de todas las exigencias administrativas que tiene sobre sí. Entonces, aquí hay un punto de revisión. Por eso el modelo quiere de alguna manera reinventar, hacer una invención renovada de este proceso y que haya puntos que no perdamos de vista. Qué interesante tema, muchas gracias. Gracias a ustedes por compartir y por interactuar. La pandemia vino a hacernos saber a muchos docentes, dice Ricardo, que frente a la tecnología que ya estaba desde antes de la pandemia y que, ojo, hemos formado a muchos docentes en ella, solo que el docente estuvo como el cuento del lobo. Viene el lobo y no venía. Viene el lobo. No, no te preocupes, todavía no. Viene el lobo. No, pero es que yo no me entiendo con las computadoras. Viene el lobo. Pero tranquilo, mira que yo uso unos materiales buenísimos. Viene el lobo. No, es que yo trabajo con preescolar y en preescolar no hace falta tanta tecnología. Llegó el lobo y no tuvo reparo en comerse si era de preescolar, si era de primaria, si era de secundaria, si era de universidad. Yo ayudo, sirvo, presto mi servicio docente en algunas universidades de características semipresenciales, pero el punto era hacer entender a veces al propio estudiante que tenía actividades fuera del salón de clase y que por ser semipresencial era una parte presencial y otra parte fuera de la presencialidad. Imagínate si costaba con los estudiantes hacerles entender eso, pues muchos profesores lamentablemente tenían que a veces que situarse en solo lo presencial, porque no había manera con los propios estudiantes. Estoy hablando de educación superior. Uno insiste, entonces uno, claro, convence, tampoco impone, convence. No, miren, ustedes cuando se inscribieron en un sistema semipresencial. Fíjense que el diseño de la asignatura dice 16 horas presenciales, 16 horas en trabajo en plataforma. Bueno, en plataforma tienen un foro, tienen un material, vamos a revisarlo. Es decir, había que irse metiendo, pero costaba, hasta que nos llegó el lobo, repito, y nos mandó a todos a la plataforma, y entonces las mismas universidades tuvieron que correr a exigir mucho más en las plataformas, exigencia que probablemente ha debido venir antes y nos hubiese preparado mejor para afrontarlo. De eso estoy totalmente convencido. Sigo con lo que dice Ricardo, nos quedamos un poco rezagados mientras nuestros niños iban a la vanguardia de las nuevas apariciones tecnológicas. Y así es.
Yo en este momento estoy haciendo un bootcamp, no sé que si saben que es un bootcamp, vamos a lanzar uno para Panamá de la comunidad de educadores Google, es de la comunidad de Panamá, pero nos los han pedido para otros países y tenemos unos 100 docentes haciendo bootcamp para prepararse en su certificación a educador Google nivel 1. Y ellos reconocen que muchos de los aspectos que resuelven en casa tecnológicamente son sus hijos los que lo terminan haciendo. Y entonces yo les insistía, pues tienen que practicar todas las herramientas y formas que están viendo, porque no son sus hijos los que van a hacer la certificación. Los educadores Google quieren ser ustedes, pues la certificación la tienen que hacer ustedes. Un poco para que veamos en lo que dice Ricardo es cierto, nos estamos quedando rezagados. El problema no son las herramientas, Paulet, estoy de acuerdo totalmente contigo. El problema es el docente que no quiere actualizarse y no desea aprender y le echa la culpa a la tecnología. Aquí hay parte y parte, no por defender al gremio, yo estoy muy de acuerdo contigo en la fuerza del comentario en cuanto a que no ha sido justo que esperemos a que el agua nos llegara al cuello. Y ahí te doy toda la razón y comparto el planteamiento. Eso es verdad. Incluso podemos manejar estadísticas en donde se comprueba que ha habido inversión en educación tecnológica para muchos docentes del país, tanto oficiales como en escuelas particulares. Lo cierto del caso es que, repito, no se aprovechaban. ¡Ay, qué interesante herramienta! Pero no sé en qué incorporar. ¡Ay, qué herramienta tan buena! Pero ¿cómo la uso? Esta herramienta me parece supercalifragilística, pero ¿en dónde la incorporo en mi planificación? O no tengo los recursos tecnológicos, o no tengo internet en mi escuela, o no tengo una computadora, aunque sea vieja, en el salón de clase. Es decir, ahí hay elementos también estructurales de la administración que requieren también ser revisados. Porque entonces yo te enseño, por ejemplo, a planificar inglés, pero no te formo en inglés. Entonces, muy bien, sé planificar, pero no me sé el idioma. Entonces, ahí hay unos detalles que es importante, es decir, que es un sistema, un sistema. Los docentes tienen una cuota de responsabilidad totalmente, pero hay otros aspectos que no dependen solo de ellos. Ya vamos a ver lo que tenemos en pantalla. Mi niño de segundo grado trabaja de esta manera sincrónica y asincrónica y he visto un avance bastante bueno hasta el punto que ha aprendido a conectarse a sus clases solo, y me imagino que solo. Mi hijo tiene 10 años y desde segundo grado él maneja muchos recursos, pues tercero ya era un avión, como dice. El cuarto, pues él recuerda. Su papá maneja la plataforma del colegio, bueno, buenísimo, pero él maneja independiente, o sea, no es que le dedico tiempo, mira, tienes que hacer aquí, no, no. Él, muchas veces es con él testeo, con él mido si hay elementos que están funcionando en su propio usuario y él me ayuda a medirlo, ¿no? Esto se está conectando, esto no, esto se vio, esto no, y así vamos, ¿no? Me ha gustado mucho la modalidad virtual. Hay quienes no. Entonces, ese es el ejercicio que hay que hacer en el curso 2022, hacer ese balance. Giselle nos dice, como docente debemos estar a la par con la innovación tecnológica. Olvidar esa idea de que la tecnología no son lo mismo. Sí, la tecnología es de todos. Yo creo que ese es el lema que debe reinar a partir del 2022. La tecnología es de todos y para todos. Y eso también incluye disminuir las brechas bimodales, las brechas tecnológicas, las brechas digitales. La bimodalidad llegará a áreas de difícil acceso. ¿Cómo saltar esa barrera? Sí, Omaris. De hecho, hay herramientas que se trabajan sin conectividad, que están creándose para dar esa respuesta. De hecho, en el mes de febrero tuve el honor de formar unos 750 docentes y entre ellos la mitad eran de zonas de difícil acceso de acá y les explicamos cómo manejar aulas como Classroom y algunas herramientas Google y no Google que en algunos momentos tienen función de trabajar sin conexión. Eso permite un trabajo parcial bastante amplio y que cuando la conectividad llega o entra en el dispositivo, pues puede actualizarse todo lo que tenga que actualizarse. Pero es posible, porque esa brecha hay que disminuirla, hay que cerrarla, ¿no? No solo por el Pacto del Bicentenario, que hace unas horas
ha sido entregado desde las 6 en un acto público, se le ha entregado al presidente, sino esas brechas que ya vienen danzando en nuestra educación y sobre todo en las tecnologías. Bien, hay muchos mensajes que me encantan, los vamos a leer todos. Solo quiero presentar antes de avanzar y aquí, antes de que me corten, que tenemos otras actividades, en estos 5 aspectos que quiero que tomen en cuenta para llegar a ese sexto, que es importante tenerlo muy presente para 2022. 1. El contexto sociosanitario no ha cambiado. El contexto sociosanitario es todavía un riesgo. No se ha levantado pandemia, todavía hay que pensar en protocolos mínimos, quizá, pero hay que pensar en protocolos, en aforos, en mantenimiento escolar, en limpieza, en agua y en algunos aspectos que nuestras escuelas, muchas oficiales y también algunas particulares, requieren realizar como mejora en las instalaciones. El contexto socioeconómico no lo podemos dejar a un lado, no solo porque los chicos tengan una escuela privada o una escuela pública o oficial, sino porque hay insumos que adquirir, hay meriendas, hay transporte, o sea, hay otros aspectos que no solamente es la inscripción a la escuela en la escuela oficial. Y luego la migración que ha declarado el Ministerio de Educación de la escuela privada a la escuela oficial. Eso es importante porque en dónde y cómo los atendemos. Entonces las escuelas están súper saturadas. Esos aspectos hay que tomarlos en consideración. El contexto escolar de gestión, que va un poco en el comentario que se hizo con respecto a lo que los docentes deben aprender, lo que los docentes deben formarse, lo que los docentes deben aplicar y lo que las escuelas le ofrecen para que eso sea realidad. Eso es un aspecto que va un poco en la gestión, ¿no? La formación del profesorado, que ahí yo no discuto porque la necesitamos. Desde el que les habla, siempre necesitamos renovación, necesitamos reflexión, necesitamos sentarnos en un espacio como este y debatir ideas para que lleguemos a conclusiones y las pongamos en práctica, porque si no quedamos igual, ¿verdad? Y este trinomio didáctica, tecnología y evaluación. Por supuesto, esto tiene una visión curricular. La didáctica, cómo lo enseño, la tecnología, con qué lo enseño, la evaluación, cuál es el alcance de eso que enseño. Ese trinomio centrado desde el currículum es fundamental. Y el punto 6, que es la salud emocional. No podemos arrancar un 2022 pensando en un modelo bimodal que no contemple la salud mental, emocional de los maestros, de los administrativos, de los niños que tienen casi 2 años escolares. En muchos casos, otros colegios se han iniciado. Yo tengo una experiencia concreta de un colegio que está partido en 2, que tiene casi a la mitad de sus estudiantes presenciales y la otra mitad totalmente virtual. Ahí no hay bimodalidad. Ahí es una modalidad para los virtuales y una modalidad para los presenciales. Pero los presenciales tienen su aula virtual abierta, uso de estrategias tecnológicas, aplicación de exámenes en línea. Entonces, se ha mantenido ese aspecto tecnológico. Pero la salud emocional es fundamental y necesaria. Avanzamos. En ese sentido, solo recordar estos aspectos, esa nueva normalidad que no termina de llegar, pero que ya llegó y tenemos que avanzar en ella, pasa por medidas gubernamentales y protocolos y aplicaciones educativas. El distanciamiento físico es la manera de prevención, pues ahora ese distanciamiento físico es un aspecto que no depende de nosotros. Yo lo coloco en el modelo porque hay que tomarlo en cuenta, porque nos van a decir, pues hay 1 metro, ya se puede estar 1 metro, entonces si hay 1 metro es probable que los aforos de las aulas ya se puedan usar completas, pero entonces no siempre hay 1 metro, es decir, hay que pensárselo bastante bien. ¿Okay? Tenemos una condición sociosanitaria que todavía no genera 2 cosas: incertidumbre y una variable importante a considerar. Entonces, no podemos
insistir en que ese aspecto esté totalmente resuelto. Los números, las cifras, de alguna manera van diciendo que es posible y las autoridades se han ido pronunciando en que volvemos a la presencialidad. No obstante, repito, hay algunos aspectos del contexto sociosanitario muy relevantes a tomar en consideración en esta situación. Otro aspecto es el contexto socioeconómico, ya lo hemos dicho. Tenemos tres áreas, básicamente, al menos en esta dinámica del modelo de educación bimodal. En principio, o en un orden específico, pero tenemos la educación privada o particular, como la conocemos, la educación oficial, que como he dicho, han incrementado el número de estudiantes a los que responden, dado la migración que se ha dado internamente entre estudiantes de la escuela particular que se han tenido que ver en la necesidad de pasarse a la escuela oficial. Y algunas iniciativas de educación subsidiada, que por supuesto revisten una particular problemática, porque dependen de un dinero del Estado que se sigue endeudando para también responder a sus necesidades, a las necesidades de la población. Pero tenemos una economía familiar que se ha visto bastante vapuleada. Padres de familia cesantes, muchos ya han sido reintegrados y otros quedaron cesantes de sus entornos laborales. Por lo tanto, eso genera dificultad para generar gastos, para sufragarlos, perdón. Servicios básicos y alimentación son prioridad, y eso es otro detalle, pero se une la adquisición de equipos y dispositivos. Por ejemplo, en una dinámica como la de algunos colegios que tengo la oportunidad de acompañar como asesor académico, nosotros en esos espacios se pide sin ningún problema que el estudiante asista con su dispositivo a la clase para trabajar diversas herramientas tecnológicas, incluidas las evaluaciones, desde el 5º grado en adelante. Y 3º y 4º cuando el docente lo solicita. Fíjense lo importante de este detalle. Nadie se queda sin el dispositivo. El estudiante trae, aunque sea un celular inteligente para participar, muchos traen tablet y la mayoría traen dispositivos móviles o dispositivos tipo laptop para participar. Eso ha implicado a las familias una adquisición de equipos y dispositivos que probablemente no estaban previstos en muchos casos en la economía familiar. Entonces es un peso. Entonces, el tema de las tecnologías pasa por lo mismo en el docente, en ese mismo contexto socioeconómico. El docente debe tener equipos decentes, el docente necesita equipos decentes para poder responder a sus responsabilidades académicas. Muchas veces eso no sucede. El docente necesita también una buena conectividad para poder dar sus sesiones, sean sincrónicas o no, porque necesita conectarse a alguna plataforma, algún tipo de entorno virtual que garantice el aprendizaje. Entonces, es desde el punto de vista socioeconómico, disminución en algunos rubros, pero aumento en otros que además requieren tecnología de calidad. Y entonces ahora vamos, no solamente es la internet que no llega a lugares remotos, sino es la ausencia de equipos adecuados que puedan de alguna manera responder a esa realidad. Esta tarde, sin ir muy lejos, un estudiante de universidad que necesita consignar hoy su trabajo final, me escribe porque está en una zona de difícil acceso, está poniéndose al día y me pregunta hasta qué hora para verificar si está en tiempo, porque está en una zona de difícil acceso y no quiere entregar tanto. Y es de reconocer que el estudiante ha entregado todo a tiempo, con lo cual no es que se esperó hasta el final, sino que está en una zona que escasamente puede escribir y escasamente puede conectarse. Entonces, no solamente es la voluntad, las ganas, sino también este esfuerzo. Otro detalle con los estudiantes de educación superior y muchos de la escuela es que
Si participan a través de celulares o dispositivos móviles como tablets, no siempre se conectan con el Wi-Fi de su casa o con la internet de su casa. Muchas veces necesitan data y esa data deben comprarla vez por vez. Entonces, son una serie de variables desde el punto de vista económico que participan en esta situación y que como modelo pedagógico no podemos dejarlo a un lado. Es importante tenerlo en cuenta y no perder ese horizonte allí. Hay 4 aspectos, o hay varios, pero quisiera que en este momento volviéramos al Peer Deck, a ese enlace. Espero que todos nos mantengamos allí. En este caso no hay todavía muchos conectados o se han desconectado. Volvemos, por favor, si me apoyan, con el enlace del Peer Deck. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Sí, aquí tienen de nuevo el enlace y hay 9 que están conectados. Los otros volvieron al Zoom, no hay ningún problema. Volvemos a trabajar y aquí está la contraseña. Ya Cindy nos las ha vuelto a colocar, gracias. ¿Y qué tenemos allí? Tenemos un pequeño mapa mental para que ustedes sueñen un momentito y sueñen en qué 4 áreas, dimensiones o procesos ustedes harían especial hincapié. ¿En qué áreas educativas o en qué dimensiones de la educación o en qué procesos ustedes harían hincapié para un modelo bimodal que sea el adecuado, el oportuno? ¿Sí? Me gustaría saber cómo lo sueñan, cómo lo piensan, cómo lo proyectan ustedes, para entonces presentarles mi sugerencia, ¿sí? Ok, y hay 27 conectados y 3 que ya han comenzado a responder. Vamos a darnos unos minutos para esta actividad, ¿sí? Sueñen un poco, recuerden que pueden escribir, pueden dibujar, de la manera como mejor se los plantea. Hay algunos que del anterior hicieron unas presentaciones bien interesantes, que la creatividad también pase por esto. Adelante. Si hay dudas, no dejen de plantearlas a través del chat. Algunos están bastante, ¿cómo se llama? Bien entusiasmados, soñando, pero hay otros que todavía no han comenzado, ¿no? No sé si se entiende lo que hay que hacer, ¿no? Escribe, es un mapa mental. La idea central sería el modelo bimodal, empezando en el sentido de las agujas del reloj, ¿ok? Muy bien. En el sentido de las agujas del reloj hay 4 rayitas en donde usted puede soñar conmigo cómo usted propondría un modelo bimodal, un modelo que dé respuesta a las necesidades de la educación y que sea bimodal. Entonces, ¿en qué 4 áreas? Didáctica de tal forma, currículum de tal forma, o en qué dimensiones necesita hacer énfasis, en el profesorado, en los padres, en algunos aspectos de la comunidad, o en qué procesos necesita hacerse competencias digitales, ¿sí?
Eso es un poco la idea, un poco para dar algunos ejemplos. Pero soñar, si yo le dijera que en sus manos está proponer un modelo, proponer una respuesta a esto que se avecina para el 2022, 4 aspectos que usted propondría para que pudiese funcionar nuestra educación. Eso es lo que deseamos, ¿vale? Si quiere, hágame saber si me he explicado bien o si hay alguna duda. Gustavo, qué pena. Quisiera ver si Sí, podemos repetir un poquito las direcciones porque hay dos personas que no pudieron comprender muy bien cómo realizar la actividad. sí, claro, claro, claro. Es un mapa mental, ¿verdad? Para que podamos interactuar más y no sea solo lo que yo propongo, ¿qué ideas proponen ustedes para ofrecer una educación bimodal de calidad? ¿Sí? Dicho en lenguaje sencillo. ¿Qué propondrían ustedes? 4 ideas en las que ustedes propondrían, hay que hacer esto. Alguien dijo, hay que formar a los docentes, pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, 4 ideas bien sencillas, 4 frases, 4 áreas, dimensiones que usted propondría para la educación bimodal. Si no son 4, no importa, aunque sea una. ¿Sí? Ahora sí me voy explicando. Por ejemplo, área administrativa. De esa área administrativa, ¿qué propone concretamente? Pueden concentrarse en una sola si lo ven mucho, no pasa nada. Pero de eso administrativo, ¿qué es lo que quiero que cambie o qué propondría para que se ajuste a esta nueva realidad? A esta nueva realidad de aprendizaje, a esta nueva realidad económica, a esta nueva realidad sociosanitaria. ¿Qué propondría administrativamente? ¿Sí? La idea es ver si en el modelo que yo propongo, que ya vamos viendo sus dimensiones, hay aspectos en donde ustedes se sientan reflejados o aspectos que yo quizás no haya tomado en cuenta, porque eso también es posible, ¿no? Un poco para que la construcción sea un poco más colectiva, ¿vale? Eso, eso. Ajá, ideas buenísimas, hay ideas buenísimas. Nos sigo mostrando para que haya todavía un poquito de privacidad. Por ejemplo, así es, Nuevo Paraíso, exactamente. Del área administrativa, bueno, yo propongo que se haga un cronograma concreto de capacitaciones y orientación en métodos y técnicas tecnológicas en el aula. Perfecto. Esa es una idea. Y así como la suya, pues cada uno va a proponer. ¿Sí? Ya hicimos casi que una visión diagnóstica y proyectiva, pero entonces ahora en esa proyección necesitamos ser lo más concretos posibles, porque muchos de los aspectos que suceden en la educación es que no se concretan. Entonces, esa sería la fórmula, ¿verdad? Bien, vamos a ir viendo lo que nos van colocando los que han ido participando. No se preocupen si no pudo decir mayor cosa, no pasa nada. La idea es que podamos participar. Aquí nos proponen 4 ideas. Una, utilizar herramientas tecnológicas y aplicaciones que brinden un aprendizaje realmente significativo. Claramente, o sea que no es cualquier herramienta tecnológica, son aquellas que realmente apunten a un aprendizaje significativo. Recuerden también que conceptualmente el aprendizaje significativo no es porque yo lo declare significativo.
que el aprendizaje significativo es tal siempre y cuando el estudiante también esté en condición, posición, disposición y deseo de aprender. Eso es importante. Gracias, Giselle. Buenísimo. Utilizar herramientas o utilización de herramientas y metodologías adecuadas al contexto y a las posibilidades de los estudiantes. Es decir, que no solamente sea un modelo macro, sino que cada colegio piense en sus realidades y que pueda incorporar las tecnologías y metodologías con base a esa realidad. Metodologías pedagógicas, orientar a los docentes a utilizar estrategias de flexibilidad. Yo creo que es interesante este detalle, porque si algo ha tenido que prelar tanto en el 20 como el 21 es flexibilidad, ¿no? Pero a algunos todavía les cuesta, ¿no? Área curricular, interesante, adecuación de contenidos académicos de acuerdo con el contexto social y económico. Sobre eso yo tengo una propuesta. Gracias, Giselle, por traerla a colación. Richard nos dice, tecnología, que tiene que ver con equipos, programas y conectividad. Una escuela puede querer mucha tecnología, quiere usar miles de herramientas, pero si no tiene conectividad adecuada, probablemente no le sirve. Pero aún teniendo conectividad y no equipos, tampoco. Entonces es importante este detalle. Gracias, Richard. Contenido, actualidad y herramientas de clase. Importante el tema del contenido porque sobre eso tengo unas cuantas ideas que ya se han ido aplicando. Desde el punto de vista de la innovación, haya un cambio de paradigma, excelente. Personas, capacitación a profesores y actualización para alumnos. Importante el detalle, no solamente el docente puede conocer la herramienta, sino todos. Y eso también es una ayuda a los profesores, que aún en algunos casos les cuesta un poco este exceso a veces de aplicaciones, pero si se empodera al estudiante, el estudiante las incorpora y las utiliza, sin necesidad de que el docente sea el mayor conocedor de la propia herramienta. Nos dicen por aquí, participación, interesante, enseñanza, TICs y pensamiento bilateral, importantísimo. Necesitamos activar esos dos hemisferios, ¿verdad? Que no sea solo el tema conceptual, sino también el tema de creatividad. Excelente. Relaciones entre estudiantes, incluyendo la convivencia con el medio ambiente, y esos son los dibujitos, muy bien. Herramientas accesibles, tecnologías, las tradicionales de manera clara, concisa y concreta, y competencias que sean de maneras realistas. Súper interesante. Idiomas. Qué bueno. Idiomas, potenciando las herramientas audiovisuales. Cognitiva y asociativa para conectar historias cotidianas con conocimiento. Extraordinario. Creativa, desarrollar tareas que se puedan trabajar individualmente en el hogar como economía del hogar para niños. Entonces, esto tiene que ver con el currículum. No podemos seguir enseñando lo mismo, o por lo menos no de la misma manera. Concentrarnos excesivamente en contenidos e irnos más a las competencias. Ojo con las competencias. Las competencias no son de ayer, no son de hoy. Las competencias tienen tiempo rodando. La UNESCO nos viene diciendo de competencias. Se ha pedido que nuestros diseños se vayan en competencia y eso evidenció el 2020. No pudimos dar los 30 temas que teníamos pendientes, pero hubo que trabajar aunque sea 10 y esforzarnos a que esos 10 estuvieran bien trabajados. O en el 2021, trabajar las competencias y precisar que no son solo los 25 temas de mi temario, sino cuáles son las competencias que emergen y se desarrollan con ese trabajo que yo realizo. Tareas digitales para desarrollar conocimientos matemáticos. Entonces, interesante, resumo, idiomas, cognición y asociación, creatividad y conocimientos matemáticos, pensamiento lógico matemático. Un modelo educativo que sea incluyente, importantísimo, la diversidad aquí es esencial. No solo la diversidad funcional vista desde las necesidades educativas especiales en las dificultades de aprendizaje, sino que hay otras necesidades educativas especiales. Importante este concepto. Las necesidades educativas especiales no son solamente las dificultades de aprendizaje, son todas las necesidades que requieren ser subsanadas de forma especial
para que el estudiante pueda desarrollar su aprendizaje. No tener un dispositivo y por lo tanto quedarse aislado de la dinámica virtual es una necesidad educativa especial, que por supuesto no se resuelve con psicoterapia, sino que se tiene que resolver con otros aspectos. Didáctica interactiva, importante, el profesor ya las sesiones totalmente magistrales, salvo que sean esos gurús de la educación, que uno puede escucharlo 3 horas y te dan toda una visión interesante de la vida, el mundo y la educación. Necesitamos una visión más interactiva, involucrando a todo el entorno del estudiante. Eso es fundamental. Ya no podemos tener al estudiante como una isla, necesitamos ver mucho su entorno, su manera de comunicarse, su manera de relacionarse, su manera de no relacionarse, su manera de no comunicar sus emociones, esa otra parte, ¿no? Personal capacitado y emocionalmente preparado. Excelente. Laboratorios, mucha práctica, educación práctica. Ya lo había dicho John Dewey hace muchos años, pero todavía es necesaria. Área científica, importante, sociabilidad, socialización y exposición, ¿no? La capacidad de oralidad de los chicos. Buenísimo. Por aquí se van quedando algunas respuestas. Yarisbet nos dice, conocimiento del proyecto, ya sea tecnológico en general, el proyecto educativo, dominio de los temas generales, quizás apuntar allí a las competencias. ¿Cuáles son esos esenciales mínimos que si los transformamos en competencia, el estudiante adquiere para la vida? Porque mejora su vida, mejora su manera de relacionarse con el mundo. Integración general en todos los niveles escolares, integración y capacitación a docentes como estudiantes. Excelente. Didáctica y culturalmente, importante. Contenido interactivo, como es el caso. Que sean consonas con la realidad, muy bien. Aplicaciones conceptuales, que sea moderno, innovador, interactivo, muy bien Aristela. Programas de acceso a la tecnología que sean gratuitos, en general en esa línea van. De hecho, los grandes exponentes de esta idea, tanto Google como Microsoft, han propuesto sus sistemas para la educación de forma gratuita. Por supuesto que hay una serie de aspectos que hay que cumplir, que la escuela tenga personería jurídica, que se entienda todos esos aspectos, pero que fundamentalmente se tenga el dominio. Cuando eso sucede, todos los recursos en ese caso son gratuitos. Mecanismos de acción, orientación, esto es importante, el tema de la orientación, los gabinetes psicopedagógicos y modelos de plan de estudio que se adapten más a esta realidad, ¿no? Ya nos lo dijeron con la economía del niño. Estrategias educativas atinadas, uso de tecnologías, diferentes sistemas de comunicación y ayuda por diferentes vías, foros, videos, chat, que pueden ayudar muchísimo. Seguimos, ya vamos, alumnos implicados, actividades de ensayo y error, equivocarse también es importante, autonomía y potencial. Área administrativa, acorde a la realidad de las empresas, aquí hay algo incompleto. Realidad socioeducativa, sociocultural de forma virtual, herramientas didácticas adecuadas, capacitaciones constantes, disposición y realidad vista desde el Estado, ese con mayúscula, para que quede claro que nos referimos al Estado panameño. Nos dicen por aquí, Giselle, considero que es importante el aspecto del idioma. Existen materiales bibliográficos, herramientas sumamente interesantes y de gran utilidad, principalmente en el idioma inglés. Sin embargo, muchos docentes se limitan a las más conocidas por esa brecha lingüística que existe. Nos recuerda Nuevo Paraíso que recordar que el currículum o los currícula son flexibles, basados en competencias. Ya vamos a retomar eso. Entonces, fíjense. ¿Cuál es la propuesta entonces? Necesitamos una gestión curricular, gestión escolar, perdón, que aborde 5 aspectos. Los equipos directivos necesitan ponerse en situación de que tenemos que pensar un modelo educativo inclusivo y bimodal. En segundo aspecto, el personal docente necesita tener disposición controlada
Y cuando hablamos de disposición controlada es justamente pensar en qué se le debe formar, no llenarlo de 1000 herramientas, sino en cuáles herramientas y procesualmente irlo incorporando. Hay algunos que van a pedir más herramientas, pero hay otros que se nos van a quedar atrás y también hay que pensar en ellos. Quizá no tan rápido como queremos, pero sí más constantes y más fuertes en la medida en que avanzamos. Incorporación de acciones pedagógicas que favorezcan, esa bimodalidad. No se decreta. Necesitamos que el personal docente se empodere de formas concretas de bimodalidad. Por ejemplo, usted aquí tiene su aula virtual. El 40% de su clase debe trabajarse desde allí. Suba materiales, comparte información, utilice al menos una herramienta una vez a la semana. Es decir, estoy poniendo ejemplos, pero ir marcando pautas que ayuden al docente a saber cómo hacer ese proceso, ¿no? Porque ahora viene ese desaprender importante. Lo que conviene en este nuevo curso que se aproxima es que reaprendamos, no que el desaprendizaje nos lleve a ya pasó esta situación obligatoria de tecnología y ni modo. Pensar también que el personal docente es padre de familia en muchos casos. Y por supuesto el agobio llega de dos maneras. 2, padres de familia, o sería 3, organizar a las familias para atender a la nueva modalidad. ¿Cómo pueden acompañar a sus hijos en esta dinámica bimodal? ¿Cómo pueden colaborar en la dinámica propuesta por el colegio? Los padres de familia no son nuestros enemigos. Necesitamos incorporarlos como conocedores también de las realidades de sus hijos. El punto 4 sería el espacio físico institucional. ¿Cómo diversificar los espacios para que esta mentalidad de bimodalidad esté clara? No solamente por el aforo de las aulas, sino qué recursos hay en las aulas para que realmente puedan trabajarse. Incluso algunos espacios necesitarán horarios diferenciados por aquello de la cantidad de personas. No podemos bajar la guardia con el tema de la prevención, ¿sí? Política institucional bimodal, plataformas, equipos electrónicos y adaptación curricular. Repensar el modelo pedagógico institucional, lo que decía antes, y nuevos entornos que garanticen que en la presencialidad no perdamos lo avanzado. 3 ideas importantes que se resumen acá en la formación del docente. Incorporar la bimodalidad a la gestión del aula, es decir, que comprendamos por fin, por favor, que hay escenarios mixtos, presenciales y mediados por recursos externos. Decíamos antes, formación en educación emocional, incorporar a todos los profesores de manera especial a los equipos de animación, así como también propiciarla a los padres de familia. La educación emocional en este momento es fundamental. Reconocer situaciones de agobio, de estrés, de depresión, de ansiedad, de tristeza, de exceso de alegría. Reconocerlas ya es un trabajo, pero además educarlas, incorporarlas y armonizarlas. Formación en 3 aspectos, a ver si estos términos se nos hacen familiares o reconocidos. Mucho hablamos de las TIC, pero ya es hora y ya la dinámica académica avanza en hablar de las TAC y de las TEC. Las TAC, tecnologías de aprendizaje y comunicación, pues que ya es una tecnología específica y que tiene que ver con lo que ustedes han colocado en sus mapas. No cualquier herramienta, herramientas que sean adecuadas. Tecnologías de empoderamiento y participación, tecnologías relacionadas con las redes sociales. Educar desde el Facebook, educar desde el Twitter, educar desde el TikTok, educar desde el Instagram, educar desde el Blogger, educar desde otros aspectos que son redes sociales y que pueden generar un trabajo interesante. En mi página web pueden encontrar unas conferencias y unos modelos de buenas prácticas en redes sociales, ¿no? Pensar la educación desde esas redes que ellos manejan mejor que muchos de nosotros y que nosotros en general, pero que son su espacio, ¿no?
volcarnos a un entorno distinto al nuestro. Con permiso de sus padres, con apoyo de sus padres, es posible. En este sentido, formar docentes o una formación docente basada en competencias. Si yo formo al docente competente, entenderá que a su estudiante lo debe formar de la misma manera. Porque esas competencias ya no son solo del estudiante. Necesitamos desarrollar competencias digitales en el docente y otras series de competencias, pero todas basadas en una inclusión digital, sanitaria y desde la discapacidad. En este sentido, lo decía, pues este trinomio, evaluación, didáctica y tecnología en un proceso permanente, presencial y también fuera del aula, porque es fundamental que esto lo veamos de esta forma, ¿no? Seguimos, ya vamos cerrando. Una didáctica bimodal requiere, por tanto, 3 aspectos a tomar en consideración. En primer lugar, el enfoque. Que sea un enfoque centrado en competencias. No podemos seguir con un enfoque centrado en contenido. Necesitamos un enfoque centrado en competencias, constructivista y desde el aprendizaje cooperativo. Queremos estudiantes egresados competentes en trabajo en equipo, pero no los enseñamos verdaderamente a trabajar en equipo. Queremos egresados competentes proactivos, pero todo se lo damos hecho. Queremos egresados competentes creativos, pero todo le decimos cómo deben hacer. Y para todo tiene que existir una receta, porque si no, no sabemos a qué responder. Entonces, aquí hay un enfoque donde queremos dar mayor participación al estudiante y es importante que el estudiante se empodere de su protagonismo, ¿sí? Porque si no, es que no es, que ya no es, ni siquiera es el centro, es la razón de ser del proceso educativo. Ya el estudiante no solamente es el centro, es la razón de ser. Sin él no hay educación. Entonces aquí esto es importante tomarlo en consideración. Para ese enfoque necesitamos, por lo tanto, planear estrategias que acumulen esa transición de lo estrictamente presencial a una verdadera visión, una modalidad mixta. Por eso hemos propuesto en algunos eventos un diseño instruccional que realmente muestre actividades, que el docente las redacte. ¿Cuál es la actividad presencial y cuál es la actividad que incorpora tecnología? No solamente decirla, sino dime cuál es la actividad y cómo de alguna manera las hace armónicas para el estudiante. Y finalmente, pues herramientas que se centre, cuyo centro pues sean los objetivos de aprendizaje. Ya no es una herramienta porque me gusta, porque es divertida, sino porque con ella logro un objetivo de aprendizaje concreto, ¿sí? Y como dicen ustedes mismos en sus mapas, que no pierda de vista las condiciones del participante. En ese sentido, tenemos, solo para repasar, 3 tipos de tecnologías. Las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, que se centran en herramientas informáticas que procesan, sintetizan, recuperan, presentan información de forma representada variadamente. Las TAC, tecnologías de aprendizaje y conocimiento, orientan a las TIC a usos más formativos, con el objetivo de aprender más y mejor. Y las TEP se utilizan como sustento para la cohesión social de una comunidad de aprendizaje, de un entorno de aprendizaje, y que se proponen bajo objetivos comunes. Esto es importante en las TEP. Por eso coloco algunos ejemplos allí, ¿no? En las TAC tenemos los entornos virtuales, aulas virtuales y otras herramientas que apuntan hacia allí. Genial, y pudiésemos incorporar allí. Y las TEP, pues el Facebook, Twitter, Google Plus o Current, que es su nueva visión, el mismo WhatsApp, Telegram, que nos pueden servir como horizonte. Y cierro con el proceso más delicado y más costoso,
desde todo punto de vista, de tiempo, de organización y de propósito. No solamente hay que evaluar, sino saber para qué evaluar. En este sentido, evaluar competencias, es decir, configurar un modelo educativo centrado en el enfoque por competencias, pero evaluar cómo se deben lograr. Evaluar el contexto bimodal, cuáles son las estrategias que están centradas en una y otra modalidad y cómo ellas se incorporan realmente en el aula. Evaluar de forma cooperativa a la persona y su relación con el equipo grupo, que no es lo mismo ni siquiera igual. Evaluar emociones y actitudes, que también es importante saber evaluarlas desde el punto de vista de los aspectos formativos. Y la evaluación curricular. Ustedes lo dijeron, repensar el currículo escolar con una relación dinámica en esta modalidad, volcada en procesos, habilidades duras, blandas y sobre todo un contexto cooperativo. Esto sería un poco esta dinámica. Permítanme mostrar. Van a ver este es un mapa que les comparto. Un mapa que comparto que tiene todas las dimensiones que debe tener el modelo. ¿Ok? Que debe tener el modelo y que de alguna manera responde, ¿no? Hay un pequeño video, yo les voy a dejar el enlace para que lo puedan ver con comodidad. Ese modelo tiene pues una dimensión pedagógica que centra cada uno de estos aspectos en el cómo, que siempre necesitamos saber el cómo, ¿verdad? Tenemos la dimensión pedagógica, la dimensión de gestión y organización, la dimensión administrativa, la dimensión sociosanitaria, la dimensión vida de fe, porque han sido pensados también vida de fe, vida espiritual, vida contexto emocional, todo este aspecto alternativo que es importante que las escuelas tengan, sean o no confesionales, sean o no de aspecto católico o cristiano o de otras denominaciones, la formación del profesorado y la evaluación del propio modelo, que es esto último que hemos hecho, ¿no? Entonces, les dejo este enlace último como resumen del cómo, ¿no? Antes les dije el qué, pero ahora cada uno pues va a hacer este esfuerzo de meditar, por decir de alguna manera, esta dinámica. Voy a compartir este enlace de Mindomo, que tiene un sencillo mapa mental que arranca con unas ideas bien importantes del profesor Pere Marqués de la Universidad Autónoma de Barcelona y que nos procura como un cambio de mentalidad y que resulta que no es una visión nueva, como ya he dicho, sino una visión que ya tiene. Por aquí hay una pregunta. Doctor, ¿considera usted que la bimodalidad puede abarcar total y efectivamente el aspecto de la pedagogía de la inclusión o no exclusión en aulas regulares? Sí lo puede abarcar, lo puede abarcar. Lo puede abarcar sobre todo porque una de las formaciones importantes que deben recibir los profesores ya no solo es el conocer las dificultades de aprendizaje, porque me consta que en muchos casos se ha formado, sino porque hay herramientas que por su naturaleza favorecen la inclusión en las aulas regulares de chicos con necesidades educativas especiales. Y hay lectores inmersivos, hay distintas herramientas que valoran la diversidad, y el docente, si las usa convenientemente, tendrá mucho éxito y mucho alcance con diversos estudiantes. Sobre todo, no solo por el tema de dificultades de aprendizaje, también con el tema de la atención. Y el aspecto de la socialización, ¿cómo se abarcaría? Sabiendo que la bimodalidad no es totalmente presencial. Justamente en la presencialidad. Es decir, aprovechar la presencialidad no para sesiones estrictamente magistrales, sino para sesiones de trabajo colaborativo y cooperativo. Aprovechar la virtualidad en muchos aspectos para desarrollar autonomía, autoaprendizaje, organización del contenido y de lo que se tiene que trabajar. Y aprovechar la presencialidad justamente
para reunir las dudas, compartir la reflexión y generar trabajos prácticos que puedan profundizar esa socialización. Dicho en lenguaje sencillo, aprendizaje invertido, ¿sí? Que la bimodalidad es una muy buena excusa para el aprendizaje invertido. Ya no solamente te voy a poner el video, por poner una cosa, no te voy a explicar teóricamente una idea, sino que te la he grabado, la vas a ver en tu casa y vienes aquí a practicar. Eso ayudaría mucho a una bimodalidad satisfactoria, porque tendría una forma específica, una metodología específica de trabajo como es el aprendizaje invertido. Para mí es un honor compartir pues estas reflexiones, esta experiencia y sobre todo pues que esto traiga muchos frutos, que se puedan multiplicar.